Juan capítulo 4, versículo 39 al 42 dice la palabra: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer: ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Algunas versiones añaden el Cristo. Oramos. Espíritu bendito de vida, Espíritu de Dios, estamos delante de ti, Señor, ante tu presencia. Toma el lugar que es solamente tuyo y háblanos, bendícenos, danos el entendimiento necesario, Señor, para ser transformados con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero hablar un poquito acerca del encuentro que Jesucristo tuvo en Samaria con una mujer que, por causa de ser oriunda de ahí, la Biblia le llama la mujer samaritana. La historia la conocemos y yo en el pasado he enseñado muchas veces acerca de esto, y creo yo, espero no equivocarme, pero creo que como iglesia ya conocemos las bases de este encuentro, que ha sido un encuentro maravilloso. Pero hay algo puntual y particular que quiero compartir y comenzaré a construir la plataforma para llegar a ello. Entonces, Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana. ¿Cómo sucedió esto? De acuerdo al relato de Juan previo, el Señor estaba en Judea haciendo su ministerio, pero Juan recién había estado ahí. Juan lo había bautizado y estaban como chocados los dos, Juan con sus discípulos predicando y bautizando, y Jesús con sus discípulos. Y llegó el momento en donde la Biblia dice que llegó a oídos de Jesús que los fariseos andaban diciendo que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Aunque la Biblia aclara ahí en un versículo y dice: aunque Jesús no bautizaba, sino eran sus discípulos quienes lo hacían. Y dice la Biblia que por esta razón se levantó Jesús y subió una vez más a Galilea. Y aquí es donde la Biblia añade y dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Si usted mira el mapa de Israel en tiempos de Jesús, habían 3 regiones. La región de abajo era la región de Judea, en donde en este momento se encontraba Jesús, en donde está Jerusalén. En medio estaba la región de Samaria, donde vivían los samaritanos, y arriba estaba Galilea, a donde él iba, a donde se había criado. Él fue llamado Nazareno, Jesús de Nazaret. Arriba estaba Galilea. Entonces él estaba acá abajo, geográficamente hablando, en Judea, y como quería subir a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Y en el camino, ya estando en Samaria, ya estando en la región de Samaria, llega a una ciudad llamada Sicar, una ciudad de Samaria. La palabra Sicar significa borracho, significa ebrio, significa falso. Sicar significa borracho, ebrio, falso. En esta ciudad se encontraba el pozo de Jacob. Era la heredad que Jacob le había dado a su hijo José. Y dice la Biblia que el Señor, cansado del camino, porque el Señor como hombre se cansaba, comía, dormía, se enojaba, se entristecía. Era un ser humano como usted y como yo. Y después de no sé cuántas horas de camino, no sé cuánto tiempo, pero el Señor se cansó.
Y llegó y se sentó en este pozo. Llegó y se sentó en este pozo. Y dice la Biblia que una mujer llegó a sacar agua. La Biblia dice que eran las 12 del mediodía. Si usted recuerda enseñanzas anteriores, usted sabrá que ese horario tiene un significado especial. Las mujeres de Israel no acostumbraban a ir tan tarde a sacar agua al pozo. ¿Quién va a las 12 de la madrugada? Nuestras mujeres, nuestras viejitas de antes madrugaban a las 5 o 6 de la mañana, y hay una causa de eso que ya he hablado en ocasiones anteriores y no voy a entrar más a ello. Pero llega a las 12 del mediodía y Jesús va a tener un encuentro con esta mujer. Ella no lo sabe, pero ella va a tener un encuentro que cambiará su vida para siempre, y no solo su vida, cambiará la vida de muchos de los habitantes de Samaria. La vida de los samaritanos está a punto de ser transformada por esta obra del Padre. Yo creo con todo mi corazón, y lo he predicado antes, que el encuentro de Jesús con la mujer samaritana fue una obra del Padre. Fue algo que el Padre mandó, estipuló. Yo hago las obras de mi Padre. Es necesario que acabe su obra. Jesucristo hacía lo que era ordenado en el cielo, lo que escuchaba al Espíritu Santo decir. ¿Por qué considero yo, hermano, que este encuentro fue un encuentro ordenado por Dios, ordenado por el cielo? Número uno, porque Jesús inició la conversación. Cuando la mujer llega al pozo, es Jesús quien toma la iniciativa. Usted verá que es una constante en los evangelios, que el Señor daba gracia, daba amor, daba sanidad, daba liberación a todos, pero no la andaba ofreciendo, no la andaba malbaratando. Predicaba el evangelio del reino, y en aquellos que esa palabra infundía fe, hacía sus obras. Pero el leproso vino a él, el ciego vino a él, la mujer del flujo de sangre vino a él, los necesitados venían a él. Hay pequeñas ocasiones en las que era Jesús quien se acercaba a una persona. Hay pequeñas ocasiones contadas con una mano en las que fue el Señor el de la iniciativa. Por ejemplo, una de esas ocasiones fue aquel hombre que estaba paralítico en el estanque de Betesda, que tenía 38 años. Dice, ¿eran 38 o 28? 38 años tenía, y el Señor se acerca a él. Y en una ocasión pasada yo les decía, el estanque estaba lleno de enfermos. No era el único con necesidad, pero Jesús fue a un hombre. La Biblia dice que allí habían cojos, ciegos, paralíticos, leprosos, pero Jesús fue a uno. No le preguntó si tenía fe, no le preguntó, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesucristo fue a ofrecerle la sanidad. Por eso creo yo, hermano, que el Padre hacía sus obras, y cuando una orden venía del cielo, Jesús obedecía. Entonces, en esta ocasión, regresando al encuentro con la samaritana, es el Señor Jesús quien inicia la conversación y quien le dice a esta mujer, dame de beber. En este encuentro que usted ya conoce, el Señor Jesús le dice a esta mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Jesucristo le habla de dos cosas que ella desconoce. Le dice, tú no conoces el don de Dios. Tú no conoces el regalo que el Padre te ha hecho. Mujer, este encuentro que tú y yo estamos teniendo es un don que Dios te ha dado.
Es un regalo que el Padre te ha dado. Y si conocieras quién es el que te habla, y ahorita voy a entrar en detalle en eso, porque ella esperaba también al Mesías de Israel. Si tú conocieras estas dos cosas, el regalo que el Padre te ha dado, que el Padre me ha traído aquí, ha propiciado este encuentro, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. La tercera razón por la cual yo creo que este encuentro fue una obra del Padre, fue ordenado, Jesús fue instruido para que ministrara a esta mujer, fue porque Jesucristo no descubrió, salvo con un par de excepciones, Él no acostumbraba decir que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. La gente tenía que descubrirlo. La gente tenía que entenderlo. La gente tenía que interpretarlo. Los demonios lo gritaban. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Yo sé quién tú eres. Tú eres el Santo de Dios. Pero la Biblia dice que Él los callaba, los reprendía y les decía: cállate, cállate la boca y sal de él. Porque Él no iba a aceptar el testimonio del diablo aunque fuera correcto. No andaba diciéndole a la gente que Él era el Mesías. Hay dos excepciones, tres si no me falla la memoria, en donde Él abiertamente le dice a un hombre o le dice a una persona: yo soy el Mesías. La mujer samaritana fue una de ellos. A la mujer samaritana el Señor le dijo: yo soy. ¿A qué cosa le dijo yo soy? La samaritana le dijo: sabemos que ha de venir el Mesías, y cuando venga Él nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo es. Esto el Señor solamente se lo dijo, si no me falla la memoria, a aquel hombre, hermano, que era ciego de nacimiento. ¿Se acuerda ese hombre que era ciego y que el Señor le dio la vista? Y dice que cuando lo expulsaron del templo los fariseos, Jesucristo lo buscó y lo encontró a las afueras del templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te sobrevenga ninguna cosa peor. Y luego el Señor le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él contesta: ¿quién es para que yo crea en él? Jesucristo le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Solo estas dos personas o tres personas fueron las que recibieron clara y abiertamente de parte de Jesús la declaración de que Él era el Mesías, la declaración de que Él era el Salvador del mundo. Y número cuarta razón por la cual yo creo este encuentro fue propiciado por Dios, porque Jesucristo dijo que lo que acababa de pasar había sido la voluntad del Padre. Jesucristo dijo, versículo 34: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Estaba hablando con la samaritana, y ahorita vamos a entrar a detalle en el encuentro. Hablaron de la adoración, hablaron del monte, hablaron de dónde venía la salvación, hablaron de muchas cosas, y Jesucristo en esa plática la iba ministrando, la iba limpiando, se iba revelando a ella. Y cuando llega, hermano, el punto de que ya la había ministrado, en ese momento llegan los discípulos, porque habían ido a comprar comida precisamente, y le ofrecían comida y le decían: Rabí, come, aliméntate. Y él les dice: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. O sea, como diciendo, lo que yo estoy haciendo aquí, lo que acaba de pasar, es una obra del Padre. Mi alimento es hacer la obra del Padre. Por eso yo creo, hermano, que este encuentro fue ordenado.
Yo me imagino que el Señor se sentó a la orilla de ese pozo, cansado, exhausto, y de repente escuchó la voz del Espíritu de Dios. Quiero pensar que escuchó la voz del Espíritu de Dios que le dijo: a esa mujer, a esa que viene ahí, acércate, ministrala, háblale. Y así es como empieza el encuentro de Jesús con esta mujer. En una plática, el Señor habrá de transformar a esta mujer. En una plática habrá de quebrar sus argumentos, habrá de quebrar las ideas que tiene en su mente, y se convertirá de enemigo a Mesías, Salvador del mundo. Escuchen lo que le digo: de enemigo a Mesías, Salvador del mundo. Cuando el Señor, como ya le dije, Él es el que inicia la plática, le dice a la mujer: dame de beber. Ella recién llega y el Señor le dice: dame de beber. ¿Cuál fue la contestación de esta mujer? ¿Cómo tú, siendo judío? Oiga lo que estaba en la mente de ella. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Nosotros somos enemigos. Nosotros no nos llevamos, hay enemistad entre nosotros. Cuando esta mujer mira a Jesús, lo que ve es un judío, lo que ve es un enemigo, lo que ve es un enemigo de su pueblo, y por eso se sorprende y le dice: ¿cómo tú, enemigo mío, te atreves a pedirme de comer? Y entonces recordamos aquí, hermano, la visión que tenía Israel de los samaritanos. ¿Por qué no se trataban entre sí judíos y samaritanos? Porque para el pueblo de Dios, para los judíos, los samaritanos eran un linaje impuro, eran un linaje pagano, eran un linaje mezclado. Esto se remonta a los tiempos de la deportación, cuando el templo fue destruido y cuando Babilonia llegó y destruyó al templo y cautivó a Israel, y fueron llevados cautivos, y el territorio de Israel quedó casi que desierto. Quedaron algunas cuantas personas, y la Biblia dice que los reyes de Babilonia y los medos y persas también, que serían los sucesores de los babilonios, repoblaron Samaria. Oiga esto, porque de aquí nace esta rivalidad. Repoblaron Samaria enviando gente de Babilonia. Nabucodonosor envió de su gente, envió de sus regentes, de sus príncipes y de sus habitantes, y a ese lugar fueron enviados babilonios, y fueron enviados asirios, y fueron enviados sirios. Entonces en Samaria se juntó una comunidad mixta. Había hebreos, había babilonios, había asirios, había sirios, y estas personas, cuando llegaron, se formó como una amalgama de una cultura judía, hebrea, pero con desviaciones de lo que cada persona trajo de su pueblo. Se trajeron costumbres paganas, se trajeron dioses falsos, prácticas paganas, y los hebreos aborrecían a este pueblo. Los hebreos decían: los samaritanos no son parte de nosotros. Los hebreos decían: el pueblo de Jehová, santo, puro, aleluya, el linaje puro de Abraham, la sangre de Isaac y de Jacob, somos nosotros. Ellos son contaminados. Ellos no son puros. Ellos son una caricatura de Israel. Y no se llevaban. Y como había esta enemistad, los judíos no recibían a los samaritanos,
y los samaritanos no recibían a los judíos, entonces los samaritanos tomaron el monte Gerizim como el lugar de adoración. Y entonces los judíos adoraban en Jerusalén, adoraban en el templo, pero los samaritanos adoraban en este monte. Y por ahí va la frase. Por ahí, de allí es donde la mujer entra, porque le dice, cuando el Señor le ofrece agua de vida: mujer, dame de beber. ¿Cómo me pides de beber si somos enemigos? Jesucristo le dice, en mis palabras, parafraseando, le dice: mujer, olvídate de enemigos. Si conocieras lo que está pasando aquí y quién está hablando contigo, serías tú, mujer, serías tú quien le pediría a él agua de vida. Cuando ella escucha estas palabras, se sorprende y dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este monte? En este momento Jesucristo no solo se revela no como un enemigo judío, sino ahora se revela como mayor que Jacob, mayor que aquel patriarca que había dado origen también no solo a los judíos, sino también, hermano, al pueblo samaritano. Y el Señor comienza a ministrarla, y el Señor comienza a hablarle. Y en ocasiones anteriores, y no voy a dar mucho vuelta en eso, pero es que el Padre, oiga lo que estoy diciendo, hermano, y ya prediqué esto, solo para que recuerde usted en su corazón. El Padre, le acabo de mostrar los argumentos por los cuales yo creo que Dios ordenó a Jesús este encuentro. ¿Sabe por qué? Porque el Padre andaba buscando a esta mujer. Porque con todo y que era una mujer de mala vida, con todo y que tenía fama de prostitución, con todo y que había tenido 5 maridos y ahora el sexto ya ni creía en el marido, ni creía en el matrimonio, perdón. Había tenido 5 legales. Y le dijo Jesús: y el que ahora tienes no es tu marido. Ya ni en el matrimonio creía la mujer. Con todo y que tenía una fama de ser una mujer tremenda, con todo y eso, adentro, hermano, abajo de ese pecado, abajo de esa maldad, había una adoradora en potencia. Porque el tema que la mujer le sacó a Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El tema que la mujer le sacó fue la adoración. Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se debe de adorar. Nuestros padres adoraron en este templo. ¿Cuál es la forma correcta de adorar? ¿Dónde es el lugar? Y esa fue la enseñanza. No es el lugar. Jesús le dice: mujer, créeme, viene la hora, y ahora es cuando ni en Jerusalén ni en este monte adorarán al Padre. Porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre buscaba arreglar a esta mujer porque abajo de ese pecado había un corazón adorador. Abajo de ese pecado había una mujer que anhelaba la adoración, cuyo espíritu era un espíritu de adorador. Y el Padre la estaba arreglando. Pero era necesario que Jesucristo la limpiara. Era necesario que Jesucristo la ministrara, y entonces la enfrenta con su pecado. Porque el Señor le ha ofrecido agua de vida. Al que yo le diere agua de vida, esa agua será dentro de él una fuente que brote todo el tiempo para vida eterna. La misión del Señor es arreglar a esta mujer. La misión del Señor es transformarla. Y no puede haber bendición sin limpieza. Entonces el Señor le dice: bueno, ensuciémonos las manos, mujer. Trae a tu marido.
Y como todos nosotros, no, si yo no tengo marido, Señor. I'm single. Y al Señor, hermano, mire con quién, ve que Jesús le dijo, no sabes con quién hablas. Tienes razón, mujer, porque 5 has tenido, legal, de papel, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, oiga, hermano, de enemigo, judío enemigo, pasó a mayor que Jacob, al padre Jacob. De mayor que Jacob pasó a ser profeta. Verso 19, ella contesta y le dice, Señor, veo que tú eres profeta. Señor, ya no le dijo tú. Ya no le dijo tú. ¿Cuál fue la primer palabra, que salió de la boca de esta mujer? Cuando inicia el encuentro, cuando el Señor le pide agua, mujer, dame de beber. ¿Cómo tú? ¿Cómo le habló? Tú. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú, siendo judío? Ahora el Señor en su hablar se está revelando a ella. ¿Me está siguiendo, hermano? El Señor en su hablar se está revelando a ella, y ella se está dando cuenta que aquí no hay cualquier persona, que aquí hay un hombre que es mayor que su padre Jacob, y ahora lo ve, lo conoce como profeta, y le dice, Señor, ya no tú, Señor, me parece que tú eres profeta. Amado hermano, mientras más hables con Jesús, mientras más tiempo pases con Jesús, tu revelación del Señor va cambiando. Tu revelación del Señor va aumentando. Tu revelación del Señor va subiendo. Hay gente que lo único que conoce de Cristo es su faceta de Salvador. Hay gente que lo único que conoce de Jesús es la cruz. No conoce nada más. Y la razón es porque no pasan tiempo con Él. Ahora lo conoce como profeta. Me parece que eres profeta. Y el Señor la sigue ministrando, y el Señor sigue hablando con ella, y el Señor le habla de la adoración, le habla de lo que quiere. Y entonces, hermano, ella dice, oiga, versículo 25, si usted me está siguiendo, vaya al versículo 25. Le dijo la mujer, oiga lo que dijo la mujer: sé que viene el Mesías. Oiga lo que esperaban los samaritanos. Sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahora ella lo conoce como Mesías. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: yo soy el que habla contigo, Él es. ¿Cómo se reveló, hermano, Jesucristo a esta mujer como Mesías? ¿Cómo le mostró Jesús a la samaritana que era el Mesías? A través de lo que ella entendía y de lo que ella esperaba que era el Mesías. Sé que ha de venir el Mesías, y cuando Él venga, nos revelará, nos declarará todas las cosas. ¿Qué hizo Jesús con la mujer? Le sacó todos los trapos. ¿Me está siguiendo, hermano? Le sacó todos los trapos. No solo de sus pecados, le aclaró las dudas, le rompió el paradigma. Aquí tenemos una mujer que en medio de su pecado anhela adorar. Y se pregunta y dice: o en Jerusalén o en el monte Gerizim, ¿a dónde es el lugar que hay que adorar? Y el Señor está declarándole todas las cosas. El Señor le acaba de revelar que ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, que no es el lugar, sino que lo importante para el Padre es que el adorador sea adorador en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren.
Cuando el Señor viene a la samaritana, le declara todas las cosas. Le declara la duda de su corazón, le declara sus pecados, se le reveló como Mesías de la manera en cómo ella esperaba. Jesucristo se va a revelar a ti de acuerdo al nivel de revelación que tienes de Él. Insisto con lo mismo, hermano. Por esa razón hay gente que lo único que conoce de Cristo es su faceta salvadora. Hay gente que lo único que conoce del Señor es la cruz. Pero conforme nuestro conocimiento vaya subiendo, en esa medida, en esa misma medida, Jesucristo se revelará a todos nosotros. Ahora, la Biblia dice en el verso 27 que cuando el Señor le está declarando estas palabras y le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Lo leo textual, verso 27. En este momento llegaron sus discípulos. ¿En qué momento, hermano? En ese preciso momento, cuando Él estaba hablando. En este momento llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: ¿qué buscas o qué hablas con ella? O sea, los interrumpieron, pues. Los interrumpieron. En el preciso momento en el que el Señor le estaba diciendo a la samaritana clara y abiertamente que Él era el Mesías, llegan los discípulos. Los interrumpieron. Señor, ya llegamos. Señor, hemos traído pan, hemos traído alimento. Come, Señor. La mujer aprovechó esta distracción y se fue a la ciudad. Se fue a hablar a los hombres de la ciudad y les dijo: vengan conmigo. Vengan a ver un hombre que me ha declarado que cómo esperaba Samaria y ella que iba a ser el Mesías. Sabemos que ha de venir el Mesías, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Vengan. Usted lo puede leer textual ahí en el verso. Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Y entonces, amado, los hombres de la ciudad vienen a Él. Los hombres de la ciudad vienen a Él. Y ahora sí voy a volver a leer los versículos que inicié leyendo. Juan 4:39 en adelante. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él a causa de la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos vinieron a Él rogándole que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer: ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y esto es sumamente interesante para mí, porque como principio dice que muchos creyeron en Él por la palabra de ella. Se lo repito, si usted tiene su Biblia o su teléfono, sitúese en el verso 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él a causa de la palabra de la mujer. No necesitaron ver, no necesitaron hablar con Él. Hubo unos que oyeron el testimonio de Él, ni siquiera de su propia boca, y creyeron. Muchos otros vinieron, y dice la Biblia que cuando vinieron los hombres le rogaron que se quedara con Él. Y dice la Biblia: y Él se quedó 2 días.
le rogaron. Los impuros samaritanos le rogaron. Los impuros samaritanos, un linaje mestizo, contaminado, le rogó al Señor. ¿Sabe qué pasó el Señor en su tierra? ¿Sabe qué pasó el Señor en otras áreas de Israel? ¿Sabe qué pasó en Gadara? ¿Sabe qué pasó cuando Él sacó la legión de demonios de un hombre en Gadara? ¿Sabe qué hizo la gente que se amontonó cuando vio este milagro? También le rogaron. Pero ¿sabe qué le rogaron? Que se fuera de su tierra, que se fuera de sus contornos. ¿Sabe qué dice la Biblia de Capernaum? Y por aquí lo tengo escrito en algún lugar. Déjeme ver si lo encuentro. Pero la Biblia dice, hermano, que cuando Él llegó a su tierra. Ok, aquí está. Escuche, le voy a leer Juan 4, del 43 en adelante. Oiga, pasados los 2 días, los 2 días que estuvo en Samaria, pasados los 2 días, salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Luego, cuando entró en Galilea, los galileos lo recibieron, ya que habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén en la fiesta. Porque ellos también habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Si no ven señales y prodigios, no creerán. En otro pasaje dice: y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó unos pocos enfermos a causa de la incredulidad de ellos. El pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, era un pueblo incrédulo. Era un pueblo que vio las señales, que vio los prodigios y ni así creía. El linaje puro de Abraham era un pueblo incrédulo. Pero este pueblo de mestizos, este pueblo de contaminados, este pueblo que tenía trasfondo pagano, tenía un corazón más noble. Le rogaron a Jesús que se quedara 2 días. Si tú no lo invitas, Él no llega. Si tú no lo honras, Él no se queda. Si tú no le abres la puerta, Él no entrará. Y 2 días les estuvo ministrando. 2 días les estuvo hablando. 2 días habló del reino. 2 días hubo señales, milagros y prodigios. Y al final de los 2 días, los hombres le dijeron a la mujer: ¿sabes qué? Ya no creemos solo por tu palabra. Ahora nosotros mismos hemos oído, hemos visto y sabemos que este es el Mesías, el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cómo luchó Jesús para que su propio pueblo entendiera eso? ¿Cómo luchó Jesús para que el propio Israel le fuera revelado esta verdad? A lo suyo vino y los suyos. ¿Qué hicieron los suyos? ¿Qué hicieron los suyos, hermano?
no lo recibieron. No lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué cosa es lo que te quiero marcar en este punto, hermano? ¿Qué es lo que te quiero decir en este punto? Que nosotros estamos llamados a ser gente de fe. Tú te consideras un hijo de Dios y tú te consideras pueblo de Dios y lo eres. Pero Dios no te ha llamado a ser solamente pueblo de Dios. Dios no te ha llamado a ser un hombre de religión. Dios no te ha llamado a ser un hombre de culto de los domingos. Dios no te ha llamado a que hagas servicios, a que tengas Biblia. Dios no te ha llamado solo a eso. Dios te ha llamado a ser gente de fe. Porque con todo y que seas pueblo de Dios, con todo y que seas pueblo de Dios, puedes tener un corazón duro como los hebreos. Con todo y que seas hijo de Dios, con todo y que tengas años llegando a la iglesia, con todo y que tengas años llegando y oyendo la palabra, ¿sabe quiénes son los más duros para recibir las cosas del Espíritu? Los cristianos. Porque hay que arrancarles el cassette de religión que les han metido durante años. Un hombre viene de la droga, del asesinato, de la mentira, del robo, y se convierte y les dicen: así es, así se mueve el Espíritu, así son las cosas de Dios. Dios ordenó que lo honres con diezmos, ofrendas, derrama tu corazón. Y él dice: ok, amén, listo. No tiene problemas. Pero cámbiale el cassette a un cristiano. Cámbiale el cassette a uno que es del pueblo de Dios, linaje de Abraham. Lo escuchaban y chocaban con él. Y él se los dijo: mi palabra no tiene cabida en vosotros. Chocaban con él. Linaje de Abraham, pueblo de Dios, e incrédulos hasta la médula. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice este pasaje. Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo, que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Si tú no tienes un corazón noble, si tú no tienes un corazón de fe, hermano, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Los de Dios son hijos de Abraham, los de fe son hijos de Abraham. Dios no te ha llamado a tener una mente llena de conocimiento. Dios no te ha llamado a tener una mente llena de letra. Dios te ha llamado a tener una fe vivencial, una fe experimental, porque su camino no es religión, su camino no es culto los fines de semana, es una relación con Él, es una vida, es un caminar con Él, es construir, estrechar lazos con Él, obedecer su palabra, creer su palabra. Fe, hermano, fe. No religión, fe. Porque la religión mata, reseca, no da vida. Fe. Yo les digo, dijo el Señor, que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes. Hermano, hay personas que salen de lo peor del mundo. Hay hombres que salen de lo peor del mundo,
Hay mujeres que salen de lo peor del mundo. Pero cuando se convierten, agárrate, porque le dan la vuelta al mundo. Agárrate, porque no andan con tonterías. Es que no me saludaron, es que no me toman en cuenta, es que no me dan privilegio, es que me hizo mala cara, es que no me devolvió los 5 pesos. Es que no andan con tonterías, hermano. Les cortamos la cabeza porque fueron prostitutas, porque fueron mujeres de muchos hombres, porque fueron hombres mentirosos, asesinos, drogadictos, hermano, sicarios. Oiga esto. Leía que los comentaristas bíblicos creen que Sicar fue un nombre que los judíos le pusieron a esa ciudad, y era una manera despectiva de llamarles. Era una manera burlona de decirles a eso, porque parece ser que el pecado predominante de esa área es que eran borrachos. Por eso les decían los ebrios, los borrachos. Pero esos borrachos, cuando les amanece, cambian para siempre. Esa prostituta, cuando les amanece, cambian para siempre. Y tú sigues peleando aquí con tus argumentos, y tú sigues razonando con tu mente, y a ti hay que convencerte primero, y a ti hay que derribarte todos los argumentos primero, hay que dejarte satisfecho primero para que creas, para que camines en pos del Señor. Hombres de fe, hermanos. Los borrachos le pidieron que se quedara 2 días. Los samaritanos le pidieron que se quedara 2 días. Escuche esto. Nosotros como iglesia, estoy hablando de esta iglesia, nosotros tenemos tanto que avanzar en Dios, hermano. Tanto, tenemos mucho que avanzar en Dios. Pero nosotros hemos sido testigos. Nosotros hemos atestiguado de las obras de Dios en medio de nosotros. No lo tenemos todo, ni mucho menos lo hemos visto todo. Pero sí hemos visto, sí hemos palpado, sí hemos experimentado. Y lo que yo quiero decirte en esta tarde es que eso, amado, es una bendición, pero es también una responsabilidad. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Al que mucho se le entrega, se le exigirá más. Escuche lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 21 al versículo 24. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ambas ciudades hebreas, ambas territorio judío. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. En Tiro y en Sidón, la tierra de Jezabel. Jezabel era de Sidón. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Si yo me hubiera ido fuera de Israel, si yo me hubiera ido a Sidón, si yo me hubiera ido a Siria, si yo me hubiera ido con los filisteos, y allá en esos territorios se hubieran hecho las señales, los hechos poderosos
que se hicieron aquí, tiene tiempo que se habrían arrepentido. Pero el Señor estaba siendo obediente, porque el mandato fue: he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 22. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Hermano, oiga, el bimá de Cristo, el tribunal del Señor. ¿Qué tenemos en la agenda, señor fiscal? Los de Nashville. Ok, pasen los de Como Jesús, pasen los impíos acá. A ver, pastor, anciano, ¿tú quién eres? Oh, Arturo, yo manejaba un nightclub allá en Nashville. Yo tenía un prostíbulo allá. Ok. Pónganlo en el nivel 7 del infierno, donde no llegue tanto la lumbre. Y acá, pastor, anciano, ustedes pónganlo en la caldera y súbanle 7 veces más. ¿Por qué, Señor? Si en tu nombre, en tu nombre, amado, saber más no te ayuda del todo. Saber más te hace más responsable. Ver, experimentar, presenciar te hace más responsable. Tú has visto la gloria de Dios. Tú has visto el Espíritu de Dios moverse. Tú has sentido su presencia. Algunos de los que están aquí han sido receptáculos de milagros, de sanidades. Tú no puedes variar en tu fe, hermano. Tú no puedes variar en tu cristianismo. Tú no puedes andar entre dos mundos. Tú no puedes ser incrédulo. Versículo 23. Y tú, Capernaum, el lugar en donde él estaba, en donde no pudo hacer muchos milagros. Tú, Capernaum, que eres exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás hundida. Oiga, oiga, oiga. Porque si entre los homosexuales y las lesbianas, porque si en Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Pero yo les digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Allá afuera hay gente que anda haciendo cosas tremendas, pero ¿sabe por qué no se han convertido? Porque no han tenido la bendición que tú ya tuviste de ser expuesto al evangelio vivo, real de Cristo, al reino de Dios. Si tuvieran una probadita del reino, si tuvieran una probadita de estas señales, milagros y prodigios, tiempo ha que se habrían convertido. Pero tú, Capernaum, pero tú, Corazín, pero tú, Betsaida, que dentro de ti y delante de ti se han hecho milagros, se han hecho obras poderosas, se han hecho prodigios. En el día del juicio, el castigo será más fuerte para ti. No te confíes, hermano, en que eres pueblo de Dios. No te confíes en llamarte cristiano. No te confíes en llamarte evangélico, porque puede ser que eso mismo que crees tu confianza sea tu tropiezo. A mí ningún impío me va a enseñar nada. Si acaso no tengo yo 4 años
de estudio en la iglesia en la que yo crecí. Si acaso no cursé yo los cursos, el Ogoy, el discipulado, la doctrina, a mí nadie me va a enseñar nada. Y ves al Espíritu de Dios moverse y dicen: no, eso no va con mi doctrina. Yo no lo creo así, yo no lo veo así. Incrédulos, duros de corazón. Pero los publicanos, las prostitutas, los samaritanos tenían un corazón con mayor fe. Y Jesucristo dijo: y van primero que ustedes en el camino del reino de Dios. Por eso, mi hermano, yo quiero animarte para que tú te conviertas en un hombre de fe verdadera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza. La fe es certeza. Certeza. Di conmigo, por favor: certeza. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hermanos, fe no es autoconvencimiento. Fe no es autoconvencerte. No es decir: va a pasar, tiene que pasar, va a pasar. No me permito negatividad. Seamos positivos. Va a pasar, eso no es fe. Autoconvencimiento, mis hermanos, no es fe. Número 2, fe no es declaración positiva. Fe no es hablar. Hablar es la consecuencia de la fe. Creí, por lo cual hablé. Creí, primero creo. Porque puedes hablar, porque puedes confesarlo, y todo eso es bueno y es parte de la fe, pero no es la fe en sí misma. No es la sustancia de la fe. Porque yo he tratado, yo tengo un camino que les puedo decir de aciertos y tropiezos, no por mencionarlo y llamarlo bien en las cosas. ¿Alguien más sabe eso ya? Lo recibo, lo tengo. Así nos enseñaban hace años, ¿verdad? Y la confesión es parte. A ver, no le digo que no lo haga. Lo que le digo que esa confesión no es la fe. Eso es lo que le estoy diciendo. Porque la Biblia dice: creí, por lo cual hablé. Porque puedes hablar misa, pero si no tienes fe verdadera, las cosas no suceden. Siguiente, la fe no son obras. La fe no son obras. Pastor, pero Santiago dice: la fe no son obras. Las obras perfeccionan la fe, pero no es la fe en sí misma. No es la fe en sí. Si no, pregúntele a... Yo no sé hace cuántos años fue eso, pero a esos que salieron en las noticias aquí en Estados Unidos, que tenían tanta fe tenían, que llevaban serpientes venenosas a la iglesia y se picaban, dejaban que los picaran porque tenían fe. Porque es que la Biblia dice: te morderán serpientes y no te pasará nada.
Las obras perfeccionan la fe, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero las obras en sí no son la sustancia de la fe. No son la sustancia de la fe. Hermano, la fe es una sustancia que te imparte, que te contagia el hacedor y consumador de la fe, Jesús. Es una consecuencia de estar con Él. Es una consecuencia de conocerlo a través de conocimiento revelado. La fe te la imparte aquel que la hizo. Puesto los ojos en Jesús. ¿El qué? ¿El qué? El autor. ¿Quién es el origen? ¿Quién es el creador de la fe? Hasta antes de Cristo, el único que recibió los primeros avistamientos, la primicia, por decirlo así, de la fe fue Abraham. Por eso fue llamado, hermano, amigo de Dios, un hombre de fe. Pero el creador, puesto los ojos en Jesús, el autor, pero no solo fue el autor, fue el consumador. Consumador significa el que la llevó a su punto máximo, el que la llevó a su punto más alto, el que la llevó a la cúspide. Nunca habrá un hombre con fe mayor que la de Jesús. Nunca habrá un apóstol, nunca habrá un profeta, nunca habrá un predicador, nunca habrá un ministro que tenga fe mayor que la de Jesús. Jesús es el consumador de la fe. La llevó a su punto más alto, la llevó a su punto más grande. La fe, hermano, es algo que Él te imparte. Es algo que Él te contagia por estar con Él. Es que estar con Él es vida. Pregúntale a la samaritana. Pregúntale a la samaritana. Empezó viéndolo como un enemigo, terminó viéndolo como el Mesías, Salvador del mundo. Estar con Él te va a cambiar la mente. No lo van a hacer las predicaciones. Aunque son buenas, estar con Él. Enséñame, enséñame, enséñame. Un hombre de solo lectura, aunque sea la Biblia. Enséñame de un hombre de solo lectura y sin comunión y sin relación y sin oración, y allí hay letra, y allí hay conocimiento, y allí hay resequedad, y allí hay religión. Enséñame un hombre de solo lectura y sus palabras son como golpes de espada que hieren, que dañan. El filo está embotado, no corta, magulla, destruye. Pero una espada afilada corta, una espada afilada penetra, no golpea, no magulla. Cuando una persona tiene el filo embotado, lo que hace es golpear, lo que hace es magullar. La fe es producto de la comunión con Cristo. Estás con Él, pasas tiempo con Él, lo amas, lo adoras, lo conoces, y cuando te sientas a la Biblia, todo se abre, todo fluye.
Y entonces Él comienza a mostrarse a ti. Y entonces Él comienza a revelarse a ti. Y entonces comienzas a conocerlo verdaderamente. Y fluye la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra verdadera, revelada de Dios. La declaración es buena, las obras son buenas, el positivismo es bueno, pero eso no es la fe. La fe es una consecuencia de estar con Él, de conocerlo por revelación, de conocerlo por revelación. Solo así tu vida cambiará. Solo así tu vida será mudada. Amado, y si el Espíritu de Dios llegara con una nueva ola, ¿cuántos saben que el Señor, el Espíritu de Dios, se mueve en medio del tiempo? Y a muchos no les gusta esto, porque dicen el Espíritu de Dios no es una cosa. Pero el Espíritu de Dios tiene olas, tiene movimientos. Yo no lo viví, hermano, pero muchas décadas atrás, los generales de Dios, está escrito en los libros de los avivamientos, la ola del Espíritu era la risa. Y eso era la cosa. Y de repente estaba el culto y empezaban allá, y luego se soltaba el manicomio, hermano. Y entonces se levantaban los fariseos y decían: desorden en la casa de Jehová, desorden en la santidad a Jehová, aleluya. Los hebreos estaban peleando que tenían el monopolio de la fe y estaban criticando a los samaritanos. Y luego vino otro mover, y luego vino otro mover, y luego vino otro mover. Porque el mover no va a ser, hermano, no es que te van a decir que pongas tu confianza en el diablo. Tú ya eres salvo, tú ya eres hijo de Dios. La lucha de nuestro corazón, el tropiezo de nuestra fe es discernir el mover del Espíritu. No es en sí de la persona de Él, si Él es el Salvador o no. Estamos claros en eso. Es el discernir la voluntad, la obra del Señor. Por eso los que llevan palo, hermano, son los apóstoles. Porque los apóstoles son los que abren brecha. Los apóstoles, la palabra apóstol significa enviado. Enviado a una misión específica. Y a ellos les cae todo el palo, porque donde no hay nada, ellos son enviados con un nuevo movimiento. Y entonces, hermano, a ellos les cae toda la crítica, todo el palo, todo el dolor. Son pioneros. Imagine, a ver, es un ejemplo. No vaya a herirse su susceptibilidad, hermano. Y si el Espíritu de Dios dijera: vamos a cambiar el movimiento, porque tenemos años hablándole a la iglesia como Jesús, que evangelice y no quiere salir. Vamos a levantar una ola de jóvenes que entren a los nightclubs, que estén allí en los nightclubs. Pero que en lugar de que estén tomando, en lugar de que estén con promiscuidad sexual, que se acerquen a los otros muchachos en medio de la música y que les hablen y que los ministren y que les muestren a Cristo. No, porque para eso hay lugares, aleluya. No te contamines con la levadura. Pero ¿y si esa fuera el nuevo mover de Dios? La nueva forma, hermano, en que el Señor se moviera. ¿Cuál era el problema
de los fariseos y de Israel con Jesús, que sus métodos no cabían en ellos. No compartían sus formas, no compartían su manera de hacer las cosas, porque iba contraria a la interpretación de ellos. El problema de los hebreos no era si hay un solo Dios, si Jehová es Dios o no. Era lo que Jesús hacía, la forma en cómo lo hacía. Te repito, hermano, tienes la fe suficiente, tienes el conocimiento suficiente para discernir cuándo un mover es del Espíritu, aunque vaya en contra de lo que tú crees, aunque vaya en contra de tu voluntad, aunque vaya en contra de lo que tú considerarías correcto. Póngase de pie. Amado Señor, muchas veces no lo aceptamos, no lo decimos con nuestra boca, pero nos pasa, Señor, nos pasa lo del fariseo y el publicano. Los pecadores se golpean al pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Pero nosotros decimos: ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, sirvo a Jehová, yo ya soy de Cristo, yo ya soy un hijo de Dios, yo ya he sido bautizado en agua, yo estoy del otro lado, yo lo tengo ganado, yo el asunto espiritual ya lo tengo solucionado. Muchas veces, Señor, esa confianza puede ser nuestro tropiezo. Puede ser nuestro tropiezo, Señor, para endurecer nuestro corazón, para llenarnos de letra, para llenarnos de conocimiento y para no ser personas de fe. Los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Y luego resulta que los que iban primero serán postreros, pero los que venían atrás, muchos postreros serán primeros. Amado, corre tu carrera de modo que lo alcances. Corre tu carrera de modo que lo alcances, de modo que obtengas el premio. Despójate de todo lo que te sea tropiezo y asegúrate de mantener un corazón humilde, fe, porque si algo quiere el Señor, si algo pide, es fe. Nota que ni siquiera Él demanda obras, Él quiere fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Aquellos que sorprendieron a Jesús, hermano, con su fe, hablando de fe, hubo 2 personas que la Biblia registra que sorprendieron a Jesús. Los 2 eran extranjeros. Los 2 no eran del pueblo de Dios. Uno, el centurión: no soy digno, mi Señor, que entres bajo mi techo. Di la palabra
Ni siquiera necesitas estar aquí. Yo sé la autoridad que hay en tu mano. Yo sé lo que Dios te ha concedido. Di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor se volteó con los que le acompañaban y les dijo: les digo, se maravilló. Les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Luego, la segunda persona que impresionó a Jesús, una extranjera, compatriota de Jezabel, Sirofenicia. Sana a mi hija, Señor. No es bueno. Yo no vine a los extranjeros. Yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, yo te pregunto, hijo de Dios que estás aquí, cristiano que estás aquí, ¿es grande tu fe? Si el Señor te pesara en una balanza perfecta y justa, que es la de Él, se diría: ¿es grande tu fe? Arnulfo, ¿es grande tu fe? Noé, ¿es grande tu fe? Raúl, ¿es grande tu fe? No estés confiado en tu cristianismo, hermano. No estés confiado en tu salvación, porque en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos muchas obras. Pero el Señor les dirá: apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Señor Jesús, autor y consumador de la fe, hoy clamamos como lo hicieron esos 12. Clamamos como lo hicieron esos 12. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Porque cuando vienen las pruebas, no es el conocimiento lo que nos mantiene. Cuando vienen las pruebas, no es la letra, no son las predicaciones, no son los versículos, no son las profundidades teológicas. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe, no tu conocimiento de la Torá, tu fe. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. En la prueba, en el desierto, tu necesidad será fe, mi hermano. No será conocimiento de la Biblia. En la prueba, en el desierto, tu necesidad será fe, te estoy diciendo. Aumentanos la fe, Jesús. Aumentanos la fe, Jesús.